Muy buenas tardes para todos. Siendo las 6:03 de la tarde, pues vamos a dar inicio a nuestro encuentro virtual de aprendizaje personalizado. En este momento, de acuerdo a nuestro cronograma, demos un segundito aquí, por favor. Tenemos el espacio para las asignaturas de matemática básica, pero pues igual yo les había dicho los de pensamiento lógico, como es el caso de Fernanda, que si se querían conectar en este momento se pudieran conectar, no había ningún problema. Las temáticas son casi similares. Perfecto. En este orden de ideas, Fernanda tiene una pregunta con relación a pensamiento lógico matemático en la actividad del taller. Que es este. Este es el taller de pensamiento lógico. Voy a ampliar aquí la imagen y Fernanda nos manifiesta una inquietud con respecto al primer punto. ¿Cierto, Fernanda? ¿Estás compartiendo pantalla? Voy a compartir pantalla un segundito. Sí, ahora sí. ¿Listo? Entonces, del primer punto, bueno, bienvenida. ¿Quién llegó acá? Fernanda y Karen, buenas noches. Entonces, con respecto al primer punto, pues vamos a hacer el ejercicio aquí rápidamente. Ay, sí, Sí, no olviden cerrar los micrófonos para que no tengamos, que nos quede limpia, dicen por ahí la grabación. Entonces, este es el primer punto. A tomar el pantallazo de este ejercicio y lo voy a llevar aquí a Paint, que es este. ¿Ven mi pantalla, cierto? ¿La están viendo? señor. Bueno, Sí, señor. gracias. Entonces hay que tener en cuenta que cuando yo hago operaciones con racionales, ¿qué son racionales? Todos los racionales son los que se expresan de la forma A sobre B. ¿Sí? Todo eso se llaman racionales, donde A es el numerador y B es el denominador. Lo único distinto acá, que alguien dirá, profe, pues son los mismos fraccionarios. Sí, realmente fraccionarios es cuando, por ejemplo, es un fraccionario 7/5. Esto es un fraccionario. ¿Por qué es un fraccionario? Porque acuérdense que era coger la unidad, dividirla en 7 pedazos, ¿cierto? 2, 4, 6, 7, y de esos 7, pues coger 5. Digamos que eso era la concepción de lo que era una fracción. Coger una pizza, dividirla en 8 y ese 8 coger una, pues digo 1/8. Pero ¿por qué se llaman racionales? Porque obviamente si yo le pongo aquí no 5 séptimos, sino -5 séptimos, pues ¿cómo cogería una torta o una pizza y la divido en 7 y me como -5? ¿Sí? Eso no sería lógico en nuestro concepto de fracción. Entonces, fraccionarios son cuando son positivos, que piensen en la torta, en la pizza, en la que usted divide y coge cierta parte. Nosotros nos enseñaron, el denominador me dice en cuántas partes se divide y el numerador me dice cuántas selecciono como fracción. Pero si esa fracción es negativa, entonces ya no decimos fraccionario, sino decimos racional, que tiene un numerador y un denominador. Ahora, con los números racionales, al igual que con los otros números, cualquier otro número, yo puedo hacer operaciones como sumas, como restas, como multiplicaciones, como divisiones, como potencias, como raíces, como logaritmos, etcétera, etcétera. Yo puedo hacer eso. Pero ¿qué ocurre con estos racionales? Que cuando yo voy a sumar o a restar, ¿cierto? Cuando yo voy a sumar o a restar, por ejemplo, el ejemplo que tienen allá, uno de los que tienen allá.
2 quintos debo sumarlo con 6 quintos. Son racionales, pero son fraccionarios porque son positivos. Cuando yo voy a sumar, ¿cierto? Dos raciones, por ejemplo, A sobre B, ¿sí? Más C sobre B, es decir, el denominador es el mismo, es igualito, entonces yo digo que esos son racionales homogéneos. Cuando son igualitos se llaman homogéneos. Y para sumar racionales homogéneos, lo único que yo debo hacer es dejar el mismo denominador, que en este caso es B, y sumar A más C. ¿De acuerdo? Por ejemplo, acá, si yo tuviera que sumar solo 2 quintos más 6 quintos, lo único que yo tengo que dejar es el denominador, que es 5, y los numeradores sumarlos. 2 más 6, eso me da 8 quintos. Yo miro el resultado y si el resultado lo puedo simplificar, lo simplifico. Hasta ahí no pasa nada. Como son homogéneos, el proceso es facilito. Profe, ¿qué pasa si tengo que restar? A menos A sobre B menos C sobre B. Por ejemplo, que tengo que restar homogéneos, es lo mismo. Dejo el mismo denominador y los numeradores los resto. Facilito. Si suma, pues sumo. Si resto, resto. Cuando sean homogéneos. Pero, profe, en este caso el ejercicio no todos son homogéneos. Claro, no todos son homogéneos. ¿Por qué no todos son homogéneos? Porque 2 sextos, 6 quintos e incluso 10 quintos son homogéneos. Los tres señores de acá tienen el mismo denominador. Este señor y este señor son homogéneos porque tienen el mismo denominador. Hasta ahí no pasa nada. Profe, ¿y entonces qué hago con el último? El último es 15. Como ven, es diferente a los denominadores anteriores, totalmente distinto. Entonces nos dicen, oiga, si los racionales son heterogéneos, por ejemplo, A más B sobre C y D, así, denominadores distintos, ejemplo, 2 tercios y 1 medio. Los denominadores son diferentes. Cuando los denominadores son diferentes, lo que yo tengo que hacer es, ¿sí? Buscar a alguien que dijo por allá el mínimo común múltiplo y después hacer la operación. En otras palabras, hay estudiantes que dicen, profe, hacer la carita feliz. ¿Cómo así la carita feliz? Me lo enseñó una niña hace algunos años en la universidad. Sí, profe, mire, yo cojo B y lo multiplico con D. O sea, aquí cojo, en este ejemplo, cojo 3 y lo multiplico con 2. 3 por 2, 6. Listo, profe. Ya, multipliqué los dos denominadores. O sea, no se deja el mismo denominador, sino se multiplican. En otras palabras, lo que escribieron allá, hace algo que llamarían el mínimo común múltiplo, ¿cierto? Entre los dos, 3 y 2, el mínimo común sería 6. ¿Qué hago ahora? Hago en cruz este por este, o sea, este por este, que sería 2 por 2, 4. ¿Ok? En este caso, como hay una operación de suma, pues yo sumo y sumo los otros dos de aquí para acá. Este por este. Siempre hagan este numerador con el denominador de acá de primeras, porque en la resta, si lo hace al contrario, no le va a dar igual. La suma no pasa nada, pero en la resta sí cambia si usted lo hace al contrario. Siempre va A por D, o sea, este de aquí con el de abajo, más este de aquí abajo con el de arriba. Siempre es así. Los primero 2 por 2 y ahora sumo 3 por 1 que me da 3 acá. Y el resultado simplemente lo sumo ahora hacia arriba, me da 7 y aquí me da 6. Es decir, que la fórmula matemática, acá, esto que hice acá, esta de azulito aquí, esta carita, y aquí en cruz, lo llamaron carita feliz. Y realmente a mí no me queda bonito, pero sí hay algunos matemáticos que le queda bien lindo. ¿Cuál es la fórmula? Usted coge B por D, o sea, saca el denominador común y multiplica en cruz. A por D más B por C. Es así en los denominadores distintos. ¿Y cómo se llaman las sumas de los denominadores distintos? Se llama heterogéneos. Heterogéneos. Homogéneos cuando es igual y heterogéneo cuando es diferente. Ahora bien, a la pregunta de la señorita que dijo en concreto. Yo me extiendo y me disculpan porque quiero que se entienda esto del de la raíz.
Profe, ¿qué hago entonces si yo tengo que sumar 2 quintos más 6 quintos más 10 quintos más 14 quinceavos? ¿Qué hago, profe? Pues yo puedo aplicar dos procesos. ¿Cuál es el proceso número uno? En las matemáticas hay una propiedad, se llama así, que es la propiedad asociativa. ¿Qué significa asociativa? Yo puedo decir, asocio estos tres los asocio. ¿Por qué los asocio? Porque es que estos tres son homogéneos. Los tres son homogéneos. Y como estos tres son homogéneos, yo hago el proceso de suma de homogéneos y me va a dar un resultado aquí A sobre B. ¿Qué significa A sobre B? Que me va a dar un resultado. No voy a dar el resultado aquí, pero voy a decir que me da algo que ya sabemos que me da, ¿cierto? Porque simplemente dejar el mismo denominador y los numeradores los va a sumar. Ese resultado, pues yo lo voy a sumar con 14 quinceavos, ¿cierto? Pero cuando yo ya llegue a este proceso acá, voy a ver que los denominadores no son iguales, son heterogéneos y aplico la formulita de la carita feliz. Esa es una manera de hacerlo. ¿Tomaron nota? Sí, sí. Pero entonces, espérame, ¿tú me puedes repetir la fórmula? Entonces, primero multiplicamos lo de abajo, ¿sí? La carita feliz, A sobre B más C sobre D. La fórmula es primero multiplica los dos de abajo, o sea, B por D, los dos de abajo, ¿sí? Y Luego A después en por cruz, A por D arriba más B por C. Así, esa es la fórmula. Esa es la fórmula. Cuando son heterogéneos. ¿Perfecto? señor. Esa es una manera. Hacer la propiedad asociativa, dejo los que son homogéneos en un lado, saco el resultado y ese resultado lo sumo con el otro que tiene denominador diferente. Esa propiedad se puede aplicar. Se puede aplicar. La otra propiedad que la escribió por ahí un compañero, que claro, uno dice, uy, este muchacho es ingeniero, tiene como 3 maestrías, ¿de dónde sacó todo ese proceso tan complicado? ¿Cierto? Es el siguiente. Vamos a explicarlo acá para que entendamos. El otro, el otro tipo de solución es hacerlo todo de una. ¿Cómo así todo de una? Sí, profe. 2 quintos más 6 quintos más 10 quintos más 14 quintos, quinceavos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? Pues voy a buscar el mínimo común múltiplo, que fue lo que escribió allá el compañero. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? Un número que al dividirlo por 5 me dé entero y que al dividirlo por 15 me dé entero, ¿cierto? 10 no me sirve, ni 20 tampoco me sirve, ¿sí? O sea, 5 no es porque 5 divide a 5, pero 5 no divide a 15. 10 no es porque 10 divide a 5, pero 10 no divide a 15. 15 sí me sirve porque 15 divide a 5 y 15 divide a 15. O sea, encontrar el mínimo común múltiplo, pues hay una serie de pasos, digámoslo así, pero aquí el mínimo común múltiplo es 15. ¿Sí? Para encontrar el mínimo común múltiplo, repito, hay pasos, hay procesos. ¿Sí? Algunos cogen todos los denominadores y multiplican este con este con este con este. Algunos solo multiplican 5 por 15 y después comienzan a sacarle como quinta, quinta, tercera. Bueno, el mínimo común múltiplo en este caso es ¿cuál? 15, ¿cierto? Muy enredado. Vamos a ver. ¿Cómo se hace? Este es el mínimo común múltiplo. Este lo voy a hacer uno a uno con cada fracción. Entonces yo digo, 15 dividido 5, ¿cuánto les da? 3. 3. O sea, este 15 lo divide en el primer denominador. 15 dividido 5 me da 3.
Y ese resultado lo multiplica por el numerador de acá. 15 dividido 5 me da 3. 3 por 2, ¿cuánto les da? 6. 6. Y lo escribe acá. Y lo hace 1 a 1. Más, vamos a hacerlo otra vez. Ya con el segundo racional. 15 dividido 5, vuelve y juega. ¿Cuánto nos da? 3. 3 por 6, ¿cuánto les da? 18. 18. 18. ¿Sí? Vuelve y juega con el tercer racional. 15 dividido 5, ya sabemos que me da 3. 3 por 10, ¿cuánto le da? Da. 30. Muy bien. Y el último, 15 dividido 15, ¿cuánto les da? No. 1. Y 1 por 14, 14. ¿Sí? Cuando encuentren el mínimo común múltiplo, es un número que al dividirlo por los denominadores me da exacto. O sea, no me sirve que me dé 2.5 o 3.4, no debe ser exacto. Cuando yo digo 15 entre 5 me da 3 exacto. 15 entre 15 me da 1 exacto. Y ese resultado, cuando hace la adición, lo multiplica por el de arriba. ¿Y después qué hace? Todo lo que sacó arriba lo suma, le da un resultado, que ustedes allá lo pueden encontrar rápido, y eso está sobre 15. Y listo. Sea por cualquiera de los dos caminos, deben llegar al mismo resultado, sea cual sea. ¿Listo? Ah, Sí. listo, profe. Yo también mientras Omer se explicaba, estaba haciendo el punto número 4, pero entonces me dio 220 sobre 36. Ahí, ¿cómo lo simplifico? Ah, ok. Vamos a mirar. ¿Este es claro? Sí, sí, señor. Bueno, muy bien. Si me queda un resultado 220 sobre 36, ¿cierto? Ese es el resultado que de pronto le da a alguien ahí. ¿Ok? Entonces resulta que usted, lo da y usted hace todo el proceso matemático juicioso y le queda, y usted va y mira el libro de respuestas y el libro de respuestas no dice eso. ¿Qué falta? Falta simplificar, ¿cierto? ¿Qué significa simplificar? Que yo comienzo a reducir esta fracción o esta ración hasta la mínima expresión. ¿Cómo se saca cómo se puede simplificar? Pues hay algunas leyes. Por ejemplo, para sacar la mitad, para sacar la mitad de un número, pues el número tiene que terminar en número par, ¿cierto? O sea, los números deben ser pares. Entiéndase, pares 0, 2, 4, 6, 8. Esos son pares, ¿cierto? Para sacar, por ejemplo, tercera, la suma debe dar un múltiplo de 3. Para sacar quinta, debe terminar en 5 o en 0. Para sacar décima, debe terminar en 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, este numerito que tienen acá, yo le voy a sacar, ¿qué le puedo sacar a 220 y a 36? Le puedo sacar mitad, ¿cierto? ¿Por qué? A 220 termina en par y 36 termina en par. Profe, yo le puedo sacar arriba mitad y abajo tercera y después arriba quinta y abajo séptima y arriba novena y después no. Si usted saca mitad, es para los dos. ¿Sí? Porque a veces hay magos, y eso me ha ocurrido aquí hasta en séptimo semestre, que comienzan a simplificar al final y profe, eso me da 1. Falso. Cuando usted mitad, es mitad para arriba y mitad para abajo. Mitad de 220. Bueno, también hay trucos para encontrar la mitad de un número. La mitad de 220 es fácil, 110, ¿cierto? Es la mitad. Mitad de 36. ¿Cuánto es la mitad de 36? La tengo acá, 18. 18. Listo. Yo miro el resultado. 110 y 18. Y yo digo, uy, eso todavía se puede simplificar. ¿Cómo? Otra vez mitad, porque los dos terminan en número par. Mitad de 110, ¿cuánto es la mitad de 110? 55, profe. 55. 55. Mitad de 18, 9. 9. O sea, en ese momento lo llevo en 55 novenos. Pero miren, ya no le puedo sacar mitad.
porque 55 no termina en par y 9 menos, ¿cierto? A 55 le podría sacar quinta, porque termina en 5 o 0, pero a 9 no, porque no termina ni en 5 ni en 0, ¿cierto? A 9 le puedo sacar tercera, pero a 55 no. No hay ningún número que Así. multiplicado por 3 me dé 55. Entonces uno dice, pues ya no puedo simplificar, más por consiguiente, esta es la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Esos eran los únicos dos de ese taller que tenía pendientes. ¿Puedo hacerle otra pregunta, profe? Claro que sí. De matemáticas, en el punto 2.3 dice realice la aproximación o redondeo de los siguientes números a solo dos decimales. Ah, o sea, aquí no 13,90. hay más, ¿no? Aquí no hay más. Vamos a mirar Karen, matemática. Matemática, actividad 2. Y le subo. Tran, tan, tan. Este me imagino. señor. Listo. Hagamos uno. Hagamos uno. Listo. Muy bien. Entonces voy a tomar aquí el primero. Voy a tomar el primero. Con el que yo haga el primero, ustedes se entretienen con nosotros. 13.96447352391. Casi no cabe lo que colocó el profe. Revisen que lo haya copiado bien, porfa. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué me dice? Hay dos cosas en la matemática que se utiliza muy frecuentemente. Primero, entender que esto es un decimal. Los números decimales salen de los números racionales, ¿sí? Por ejemplo, si yo cojo 5 medios, ¿cierto? 5 medios, como no se puede simplificar más, esto es como si yo dijera una división. Esto es como si yo dijera 5 dividido 2, ¿cierto? Esto es como si yo fuera una división. Si usted hace la división 5 dividido 2, ¿cuánto le da? ¿Cuánto le da 5 dividido 2? 2,5. Hágalo con calculadora o pues si usted saque la mitad de 2, de 5 le da 2,5. Es decir, los números decimales salen de números racionales que no me dan exactos. O sea, aquí hubo un número racional que cuando yo lo dividí me dio 13,9645, todo este número de aquí para allá. Significa 13 enteros y 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 décimas. ¿Sí? Eso es muy extenso, eso es muy largo. Entonces uno le dicen, oiga, no, profe, William, no, eso está muy largo, puede redondearlo. Entonces hay dos cosas. Una cosa que llama troncar, así se llama troncar, y otra llama redondear, para que tomen nota. ¿Qué es troncar? Vamos a suponer que dice, profe, ese número, William, ese número, trónquelo en 5 décimas. ¿Sí? Trónquelo. Eso lo llama, en estadística lo llaman troncar, en análisis de datos lo llaman troncar. Entonces, troncar es que me dicen, ¿en cuántas décimas? En 5. Entonces yo digo, ah, bueno, 1, 2, 3, 4 y 5, aquí. Entonces aquí lo que yo paso es una rayita y el resto de lo que me quede la rayita para allá lo borro, lo elimino. Eso es truncar. Se me dicen en 3 décimas, trúnquela, cojo 3 y ahí quedó, lo del resto se borra para la derecha. Eso es truncar. ¿Soy claro con ese término de truncar en un número? Sí, señor. Eso es truncar. Pero hay otra cosa que le dicen, no, aproxímelo, pero aproxímelo solamente a 2 décimas, solamente. Entonces, como este es como de 13 décimas, ¿sí? Comience a quitarle décimas de allá para acá, ¿sí? O sea, desde la derecha hacia la izquierda, comience a quitarle, a quitarle, a quitarle, a quitarle hasta que le quede solo en 2, o en 3, o en 4, lo que diga el ejercicio. ¿Bueno? Entonces, ¿cómo comienzo a quitarle de derecha hacia la izquierda? ¿Cómo comienzo? Voy a mirar el último número que tengo, en este caso es un 1. Yo miro el 1, ¿sí? Como lo voy a quitar,
Este 1 lo voy a quitar. Si el número, que en este caso es un 1, ¿sí? Que es el que voy a quitar. Si el número es menor que 5, ¿sí? Solamente se quita. Solamente se elimina. Si es menor que 5. ¿Estamos de acuerdo? 1, este numerito, como es menor que 5, lo único que yo hago es eliminarlo. Chao. Se fue. Ya quité el número que tenía ya el 1. ¿Ok? ¿Qué número sigue? El número que sigue es el número 9. Este numerito. ¿Sí? Como el número no es menor que 5, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que el numerito anterior se debe subir una unidad. En este caso, lo quito el 9, pero el numerito anterior se convierte en un 4. Una. ¿Perfecto? Porque como es por aproximación, cuando es 5 o mayor que 5, va para arriba. Era 3, pero el número era anterior, era 9. 9 al quitarlo, el número anterior se le suma una unidad. ¿Vamos bien? Sí. Listo. Sigo con el 4. 4, ¿lo quito o subo el anterior una unidad? Lo quita porque es menor Lo que 5, quito ¿no? porque es menor que 5. Chao. Listo, voy a quitar el 5. Dice 5, ¿cierto? Cuando sea 5 o más que 5, el número anterior se suma una unidad. En este caso es 5. Entonces voy a quitar el 5, pero este 6 se convierte ¿en qué? ¿En 7? En 7. En 7, porque era un 6 y se le debe sumar una unidad. Cuando es 5 o más, el número anterior se le suma una unidad. Listo, 7. Voy a quitarlo. Lo quito, pero el anterior, ¿qué pasa? ¿Se suma o se deja quito? ¿Se suma? Se suma porque es 5 o más que 5. Este 7 pues se quita, pero este se convierte ¿en cuánto? 3. En 3. En 3. ¿Listo? Voy a quitar este 3. ¿Qué pasa? ¿El anterior lo dejo igual o lo sumo un 1? Lo deja igual. Lo dejo igual porque es un 3, no me afecta en nada. Lo quito. Listo, voy a quitar el 5, pero como es 5 más que 5, entonces lo quito, pero el anterior se convierte 4. en 4. En 4. ¿Ok? ¿Listo? Seguimos. Mire que ya me quedan 2, 4, 6. Debo dejarlo en 2. Este 4 simplemente se quita, ¿cierto? Porque pues no pasa nada. Este 7 lo quito, pero el anterior se convierte ¿en qué? En 5. 5. Era 4. Se convierte en 5. ¿Listo? Voy a quitar Sí. este 5. ¿Qué hago? Lo quito, pero el anterior se convierte en 5. 5. En 5. Y ya voy llegando. Quito este 5, pero como es 5 mayor que 5, entonces lo quito. ¿Y el anterior se convierte en qué? 7. En 7. Y me dicen que redondee a 2 décimas. Es decir, entero, 2 décimas significa después de la comita 2 unidades. Ahí le queda su numerito 13,97. Haciendo el proceso desde la derecha hasta la izquierda. Entreténganse con nosotros dos. Claro, hoy en día hay muchos recursos que lo hacen a uno. Si ustedes han trabajado, por ejemplo, Excel, no sé si alguien conoce, ha trabajado, me imagino, ¿no? Aquí, por Sí. ejemplo, Excelito, ¿cierto? Yo pongo un número y tiene una opción acá de disminuirle. Entonces, si yo escribo todo ese número que tenía ya 13,9653, 2, no sé qué, 1, 6, 7, no sé qué, ¿cierto?
Si yo lo escribo así, voy a sumarle aquí el zoom, por ejemplo, ¿cierto? Y yo digo, no, uy, eso está muy largo. Entonces yo digo, quítele, disminúyale. Él comienza a quitarle, 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 y mire, hasta donde yo quiera, puedo seguirle quitando hasta que lo reaproxime. Ah, no quiero más décimas, mire, le pone más, las que quiera. Él hace el proceso que yo les acabo de enseñar de manera interna. Depende de la cantidad de número que usted tenga. Eso lo tiene Excelito aquí en sus recursos de inicio donde dice aumentar o disminuir decimales, que es lo que tendrían que hacer acá. ¿Sí? Si quiere corroborar el resultado, pues lo ponen en Excel y le va quitando hasta ver si lo que usted hizo es igual a lo que va a entregar y lo que le muestra Excel. ¿Perfecto? Señor, Bueno. Preguntas. no señor, yo solo tenía esas. Bueno, ¿y la otra niña? ¿Está conectada Karen, Fernanda, Yadira? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, buenas noches. Yo le quería hacer era una pregunta sobre pensamiento lógico, que son las tablas de verdad. Ahí donde usted nos indica que tenemos que hacer las proposiciones y determinar si son falsas o verdaderas. ¿Uno le hace la tablita o simplemente le coloca al frente, digamos, falso o verdadero? Ah, no. Para este caso solo es escribir. Solo escribir. ¿Sí? Ah, ok. Por ejemplo, el alcalde de Bogotá es Gustavo Petro. Eso es una proposición, pero esa proposición es ¿qué? Falsa. Entonces tú al frente le coloca falso. El docente de pensamiento lógico grupo tal es William Vargas. Verdadero, ¿cierto? Cosas así. O sea, solo es colocar la proposición y al frente decir si es verdadero o falso. Es dar ejemplos de eso. Ya después nos entretenemos con tablitas de verdad para entender, pues, ese tipo de estructura, digámoslo así. Pero primero solo es el texto y colocar si es verdadero o falso. Haz unas y unas, haz variadito, como para qué. Bueno, en eso ha habido también polémica. Digamos que anteriormente las proposiciones eran un poco más, o sea, yo podía decir el sol es amarillo, por ejemplo, ¿cierto? Yo podía decir el sol amarillo y uno decía verdadero, ¿sí? Porque uno le enseñaban cuando coloría uno que el sol es amarillo. Entonces ya hoy en día hay proposiciones que no tienen esa respuesta si es verdadera o falsa, si son ambiguas, digámoslo así. ¿Qué significa? Que alguien dice, no, profe, el sol no es amarillo, se ha hecho estudios de acuerdo a la NASA, que el sol es de colores y es más rojizo que su amarillo, el más naranja, ¿sí? ¿Me hago entender? Entonces hay que tratar de colocar proposiciones que, pues, que sean como más asertivas, digámoslo así, que se puedan comprobar, ¿no? Entonces uno decía, el árbol es verde, y uno asumía que sí. Dice, sí, sí, claro, los árboles son verdes. Ahora no, no, profe, los árboles pueden ser cafés, pueden ser marrones, pueden ser colores tierra, o sea, ya eso ya es muy ambiguo, entonces trata uno de colocar cosas que realmente sí tengan opción de verdadero o falso y no que en la ambigüedad, es lo que se dice. ¿Soy claro? Sí, profe, gracias. No te preocupes. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo vas, Yadira? Cuéntame. Bien, sí, señor. Profe, yo no entendí en el del punto 2.7, donde dice que desarrolle las siguientes multiplicaciones y divisiones de números fraccionarios, simplifique lo máximo posible. Estas. Sí, señor, esa. Entiendo. Dame un segundo. Dame un segundo. Bueno, claro, yo expliqué lo que es la suma y la resta, ¿no? Pero de pronto, pues alguien tiene dudas con respecto a la división y a la multiplicación. Entonces, mire, bueno, ahí discúlpenme que la imagen no quedó tan nítida, pero hay que entender un poquito así.
Cuando yo voy a multiplicar números racionales, ya entendimos que es racional, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo el número A sobre B por C sobre D. Bueno, inicialmente voy a dejar este por acá, pero después uno lo puede omitir. O sea, este por yo lo puedo incluso quitar, colocar un puntico si quiero más bien, porque hay gente que se confunde con el por con una X, como X de variable matemática. Álgebra, que es lo que vamos a ver. ¿Cómo es la multiplicación de racionales? La multiplicación de racionales no importa si son homogéneos o heterogéneos, no interesa. Es igualita. Lo único que yo hago es coger el numerador del primero y lo multiplico con el denominador del segundo. No más, de frente. Y este B con este D, de frente. Entonces aquí 4 décimos multiplicado con 5 novenos, solo a multiplicar arriba 4 por 10 y abajo 5 por 9. Le da un resultado y ese resultado pues lo simplifica. No es más. Profe, que tengo 3 fraccionarios y todos los 3 los tengo que multiplicar. Pues aplica la fórmula para los 3. Multiplica todos los numeradores y abajo multiplica todos los denominadores. Profe, que hay un numerito allá que es 3. Este 3 de acá. Pero ese no es un racional. No se complique. Trazo una rayita y aquí abajito, ¿qué le pone? ¿Qué le pone abajito para que le quede racional? Niñas, un 1. El Le 1. pongo un 1 y listo. Me quedó un 1 debajo y ya me quedó racional. Entonces no hay ningún lío. ¿Soy claro con esto? Sí, señor, muchas gracias. ¿De la división, dudas o no? La división, sí. ¿Fácil? De la división, ¿cómo sería? Bueno, la división es así. Vamos a enseñarlo. Vamos a enseñarlo tal vez el método que nos enseñaron. Entonces, mire, yo tengo la siguiente división allá que ustedes ven. 3/5 lo voy a dividir entre 7 décimos. Esta es una división, ¿cierto? Es una división. Se pueden hacer de varias formas, de varias maneras, pero la forma que más, digamos, nos enseñaron es la siguiente. Yo pongo 3/5 y digo dividido 7 décimos. Esta rayita significa división. Acuérdense cuando yo decía 5 dividido 2, 3 dividido 5, eso significa división. Entonces, este racional está dividido en este racional. Y hago algo que llamaron y han llamado muy bonito, carita feliz, no, lo han llamado orejitas. Orejitas. ¿Sí se acuerdan de las orejitas? Las orejitas es que yo cojo este señor y lo multiplico con este señor. O sea, extremo por extremo. 3 por 10, 30. Dividido este señor con este señor. 7 por 5, 35. Y listo, vea. Lo llaman orejitas. ¿Sí ve que quedó como una orejita? Ese es el método más fácil. Hacer orejitas. Y ya. 5. Ah, Primero se bueno, el multiplica. resultado pues lo simplifica. Aquí se puede simplificar, pues lo simplifica. Esa sería la forma más rápida, digámoslo así. Es decir, sería primero los de arriba se multiplican y los del medio se dividen. No, También también se se multiplican. multiplican, pero se deja abajo. Este 3 por 10 lo dejé arriba y la multiplicación de los dos de la mitad se deja abajo. Listos. Eso lo llaman orejitas. ¿Sí se acuerdan de eso? ¿Alguna vez les enseñaron así? Señor. Es recordar, es un pequeño recorderis. Allá el numerito 8, ahí dice 8 dividido un medio. Pues a ese 8 le pone un unito debajo y le queda como un racional. Y hace orejitas. Pues hay otros métodos, ¿no? Alguien dijo por ahí en el grupo, pues yo vi en YouTube. En YouTube, pues ahí muestran, hay otros matemáticos que enseñan otros métodos. Pues no importa el método que usted aprenda, lo importante es que llegue a la misma respuesta. Porque sí, hay otras maneras de hacerlo también. Lo multiplican por el inverso, multiplican como en una cruz también. Entonces, pues, o las orejitas, no se estresen con eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, señor, por mi parte no. Bueno, me alegra.
No olviden que esta actividad la pueden entregar de a parejas y que la fecha máxima es el 23, o sea, este domingo. ¿Vale? Si ya no tienen más preguntas, pues agradeciéndoles su asistencia a este VAP y deseándoles una feliz y bendecida noche. Hasta luego, profe, gracias. Con mucho gusto. Profe, qué pena yo ser abusiva. ¿Será que le puedo Tranquilo. hacer una preguntita, pero no es respecto a su clase? Dímelo. Lo que pasa es que yo pues estoy mirando también pensamiento lógico y me Sí. dejaron un taller, pero hubo un punto en el que realmente pues yo no entendí y pues el profe pues no nos explicó. Entonces, ¿será que yo puedo pasar de abusiva y preguntarle que su merced me haga el favor y me lo explique? ¿Ya no es conmigo? No, no, señor, es con pensamiento lógico, pero pues es que no nos explicó realmente y pues yo no lo entendí. Bueno, voy a tratar de... ¿Lo puedes compartir o me lo vas a dictar? Pues si quieres se lo dicto. A ver, trato de entenderte aquí. ¿Qué hago? Ya, espérame, profe, ya se lo dicto. Tranquila. Dice pensamiento lógico y operaciones de números reales. Ajá. Para los siguientes problemas debe realizar las operaciones correspondientes para llegar a la respuesta, es decir, debe especificar el procedimiento por más mínimo que sea. A. Se sabe que cierta persona que gana un promedio en un día de 35,000 pesos por una jornada laboral de 8 horas. Entonces, está en signo de pregunta, el valor de su salario por minuto, por semana y por mes. Si invierte 25% de su salario mensual en un fondo de inversión que le da el 5% de rentabilidad mensual, ¿cuál es la rentabilidad después de 12 meses? Sabemos que sus gastos como arriendo, servicios y alimentación son del 35%, transporte del 12%, hobbies del 15% y de ahorro 5% con el resultado de derroche. ¿Cuánto dinero tendrá al final del año? Muy interesante el ejercicio, ¿no? No, y sí, no, si su merced supiera todo lo que tengo que hacer. A ver, entiendo. La persona se gana 35,000 pesos en 8 horas, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cierto? En un día, 8 horitas en día. Bueno, cuando tú vas a convertir esto en horas, pues ya no 8, pero tiene que pasarla a minutos, ¿cierto? Entonces hay que tener claro que una hora equivale a 60 minutos, ¿cierto? Sí, señor. Sí. O sea, Sí, hace señor. que en un día serían ¿cuántos minutos? 8 por 60, ¿cierto? Sí, señor. Es decir, 8 por 60 me dan a mí 480 minutos, ¿sí? Sí, sí, señor. Eso. Ahora, como quiero saber cuánto me gano por minuto, entonces tienes que coger 35,000 y dividirlo entre 480 para saber cuánto me gano en minuto. Hasta ahí no pasa nada, ¿cierto? Sí. Hay que pasarlo a segundos también, ¿no? Sí, señor. Dice, ¿Cuánto gana por en minuto y qué más dijiste? ¿Por segundo? 35,000, el valor de su salario por minuto y por semana y por mes. Ah, bueno, ya, por minuto ya. Listo, por minuto ya. Ahora, ¿cuánto se gana? Ya hicimos por minuto. ¿Listo? Sí, señor. Ahora, ¿cuánto se gana por semana? Entonces, por semana, ¿qué hay que hacer? Coger el valor 35,000 y multiplicarlo por cuántos días tiene la semana. ¿Por 7? Por 7. Y eso te da el valor de la semana. O sea, él está ganando 35,000 por 7. O sea, 35 por 7 se está ganando 245,000. 245. ¿Cierto? Sí, señor. Listo. Ahora, por mes, ¿cuánto se gana por mes? Entonces, coges 35,000 que gana al día
por 30 días. O sea, él se está ganando 1.050.000. Sí, ¿Cierto que sí? sí, sí, Él señor. se gana 1.050.000 En el mensual mes. en el mes. Listo, ya tenemos el salario mensual. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, Ya sí, lo señor. sacamos por semana, por mes. Y ya lo Ujú. sacamos por minutos. Sígueme leyendo, vuélveme a leer ahí después qué dice. Eh, si invierte 25% de su salario mensual a un fondo de inversión que le da un 15% de rentabilidad mensual, ¿cuál es la rentabilidad después de 12 meses? Ok, bueno, listo. Entonces hagámoslo paso a paso. Primero encontremos el 25% de 1.050.000. O sea, este valor de 1.050.000 debes tenerlo súper en cuenta porque ese es lo que se gana. Dice, no se alcanza a ganar el mínimo, realmente. 1.050.000. Pero resulta que este señor, de ese 1.050.000, ¿cierto? Sí, señor. El 1.050.000 es el 100%, ¿sí? Pero de ese 100%, él utiliza el 25% para un fondo de un ahorro, ¿sí? Ujú. ¿Sí me estoy entendiendo? Del, Sí, del señor. 100% que tú tienes, él saca el 25% para un ahorro. ¿Y cómo hago yo esto para sacar cuál es el 25%? Pues es una regla de 3. Multiplicas 25 por 1.050.000, le das igual y eso lo divide entre 100. ¿Cuánto te da? Ya le digo. Entonces, 1.050.000. Millón 50 por 25 y eso lo divides entre 100. Dividido en 100. 262,500. 262.500. Ujú. 262.500 pesos es lo que él deja de su sueldo para invertirlo. Para que vayas tomando nota ahí. El 25%, o sea, 262.500, lo invierte. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Listo. Ahora, resulta que esa platica, los 265.000, los 262.000, ¿sí? Lo pone a producir. 262.500, que es lo que está invirtiendo, ¿no? Esto es de la inversión. Lo mete para un CDT o algo, que es el 100%, él lo mete y le gana ¿cuánto? Su rentabilidad. Eso, 5% de rentabilidad. 5% mensual, ¿cierto? Sí, señor. Eso, entonces saquemos cuánto se gana en rentabilidad mensualmente de esa que invirtió. O sea, 262.000, ¿cuál es el 5%? ¿Cuánto se gana en la ganancia, en la inversión, en rentabilidad? Entonces multiplicas 262.500 por 5 y ese resultado lo divides en 100. Dividido en 100. 13.125. 13.125 al mes. Eso gana en intereses. Sí, sí, señor. Pero le están preguntando en cuántos meses quieren, cuánto se gana en tantos meses, en 6, creo. ¿Cuál es la rentabilidad después de 12 meses? Sabemos Ah, que sus pues, gastos como arriendo, entonces, servicio. bueno, pero no, entonces ponle que de los 13.125, de los 13.100, vuelve a leer el problema desde el principio, a ver dónde vamos. Se sabe que cierta persona gana un promedio de
unos 35.000 pesos por una jornada laboral de 8 horas. Entonces, Ok, el valor de su salario por minuto, por semana y por mes, si sí, invierte 25% de su salario mensual en un fondo de inversiones que le da el 5% de rentabilidad mensual. ¿Cuál sí. es la rentabilidad después de 12 meses? Ok, hasta ahí vamos bien. Entonces, él se gana en rentabilidad por mes 13.125. ¿Cómo hago para saber en 12 meses? Pues multiplico 13.125 por 12. 125 por 12. ¿Y lo divido también por 100 o ahí sí ya no? No, 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 ya no por 100 porque ya eso es lo que se gana en un mes. Como te están preguntando en 12 meses, pues solamente es multiplicar por 12. ¿Cuánto se gana en 12 meses? 157.500. Eso, entonces, 155.500. 57.000. 157.500 es la ganancia en 12 meses. Lo que gana. Sí, Hasta señor. ahí vamos bien, ¿cierto? Ahí no hemos hecho nada. Bueno, ¿qué otra pregunta tiene allá el profe? Sabemos que sus gastos como arriendo, servicios y alimentación son del 35%, transporte un 12%, hobbies 15% y de ahorro 5%, con el restante de derroche. ¿Cuánto dinero tendrá al final del año? Ah, bueno. Entonces, te toca hacerlo uno a uno. ¿Cómo si uno a uno? Resulta que el señor, ya hicimos que su salario, 1.050.000, el 25% lo mete a un CDT, ¿cierto? Ya Sí, tienes señor. eso claro. Sí. Ahora, del mismo 1.050.000, que siempre va a ser el 100%, ahora saca cuánto gasta en alimentación. ¿Cuánto es en alimentación? ¿Cuánto porcentaje? En alimentación son 35%. En, Eso, entonces ahora saca en el treinta y arriendo cinco por servicio. ciento. Ah, de arriendo y servicios el 35%. Sí, dice, sus gastos como arriendo, servicio y alimentación son del 35%. Ah, eso, arriendo, servicios y alimentación, ahora saca el 35%. ¿Cuánto es el 35%? O sea, de 1.050.000 el 35%, ¿cuánto es? Multiplica 1.050.000 por 35 y lo divides en 100. Entonces, por 35 igual, dividido en 100. 367.500. Listo. Ya. Tenemos lo que ahorra en el CDT más lo que gasta en arriendo, servicios, alimentación. ¿Qué otra cosa te preguntan? Después de arriendo, servicios y alimentación, creo que hay otra cosa que hay Trans- que sacar. sí, señor. Transporte. Transporte 12% y hobbies Y 15% y de entonces ahorro saca, 5%. te toca uno a uno. Transporte, 12%. Entonces saca el 12% para Al mismo, transporte. al mismo 1.500.000. Al mismo 1.050.000, 50, perdón. sácale el 12. Y eso es transporte. Por 12 dividido en 100. 126.000. 126.000. Sí, señor. Listo. Ahora la que sigue después de transporte, creo que hobbies. Sí, señor. ¿Cuánto de hobbies? 15%. Uy, se gasta más en hobbies que en transporte. Listo, ahora saca el 15% del mismo 1.050.000. 15. 157.500. 157.500. Y te falta otra. Y de ahorro 5%. Ah, entonces saca el 5% ahora de ahorro. Entonces ya es por 5. 52.500.
52.500 de ahorro. Sí, señor. Si estás haciendo el ejercicio, si lo estás copiando y todo, ¿no? Sí, sí, señor, ya aquí ya la estoy copiando. ¿Ahorro cuánto? 52.500. 52.500. Bueno, listo. Entonces ya tenemos cuánto mete el CDT, cuánto paga en arriendo, servicios de alimentación, cuánto paga en transporte, cuánto paga en hobbies y cuánto ahorra. Listo. Hasta ahí vamos bien. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuánto dinero tendrá al final del año? ¿Cuánto dinero tendrá al final del año? Sí, señor. Entonces, ojo a esto. Ojo a esto. Primero vamos a mirar cuánta plata le quedó. ¿Listo? ¿Cómo vamos a saber cuánta plata le quedó? Vamos a coger el 1.050.000, ¿sí? Sí, señor. Que se gana. Le vamos a restar lo que invierte, 262.500. Le vamos a restar lo que paga en arriendo, 367.500. Le vamos a restar lo de transporte, 126.000. Le vamos a restar en hobbies, 157.500. Haz esa resta, a ver cuánto le queda. 137.000. 137.000 pesos le quedan mensuales. 137.000 le queda quitando de 1.050.000 lo que gasta en el CDT, en arriendo, servicios, transporte, hobbies, ¿cierto? Sí, señor. Mensuales. Pero también le queda el ahorro. Le queda 52.500 mensuales. Porque él está ahorrando una platica, o sea, esa plata le queda a él. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, señor. Suma 137.500, 137.000 y 52.500, eso es lo que le queda a él mensual. ¿Cuánto da? Eso da como 5, 9, 8, 1. 189.500 me da a mí. Sí, señor. Eso es lo que le queda a él mensual. Ahora, ¿preguntan cuántos meses? ¿Cuánto ahorra en cuántos meses? No, ¿cuánto dinero tendrá al final del año? Ah, bueno, 189.000 le queda mensual. Eso multiplícalo por 12. Por 12. 2.274.000. 2.274.000 en el año le queda. Pero aquí que nos falta sumarle los intereses que él se ganó en el CDT. O sea, los 157.500. Nos toca sumarle también. Porque esos intereses, ¿te acuerdas que los sacamos a un año? ¿Cuánto se ganó en el año? Sí, sí, señor. Entonces hay que sumarlo. Y esta suma ahora sí es la respuesta que te está pidiendo el profe. Ay, Dios mío santo. ¿Pero sí lo O sea, entendiste conmigo? ay, sí, señor. Ay, discúlpame, pero es que si el profe no nos explica, ay, Dios. ¿Cómo llama el profe? Jimmy. Y nos dio mucho trabajo, muchísimo, profe. Es hartísimo. A ese Jimmy está un cuento. Me voy a chiflar. Dios mío. Tranquila, tranquila. Espérate que creo que se conectó otra persona. Ah, no, solo está Yadira. Sí, solo yo. No, Yadira, organízalo con calmita, pásalo en limpio, ¿sí? Y si tienes alguna duda, pues vuelves y te conectas, porque ahorita entró otro EVAP, entonces de pronto llega gente y si hay un espacio, pues miramos otro. Tranquila, ¿vale? Bueno, profe, muchas gracias. Discúlpeme por ser tan abusiva, profe. No, Gracias. no te preocupes, ahí llegó otra gente precisamente. Bueno, igual aquí estoy conectado, Bueno, profe, muchas gracias. con gusto. Buenas noches, está conectado Hilary Pinzón, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo va? Hola, profe. Bien, gracias. Me alegra mucho. ¿En qué te puedo ayudar? No, pues me conecté como para más o menos ver qué estaban haciendo, a ver si me servía para las duditas que tenía o tengo. Ah,
Bueno, el nombre de esa mujer, Hilary Pinzón. Pues realmente sí se conectó gente como desde las 6 de la tarde. Hicieron algunas preguntas sobre lo que fue suma de fraccionarios o racionales, algunas multiplicaciones de racionales también. Hicimos unos ejercicios de redondeo, ¿sí? De ese Ok. punto que es de redondear y ya. Si deseas, y te sugiero, como para no volver a repetir lo mismo, si tienes otra Ujú. pregunta diferente, pues con mucho gusto. Y si no, no te afanes que más tarde o mañana yo subo la grabación, la ves y vas a entender porque lo Ah, expliqué con detallito. vale, sí, sí, súper. De una porque pues ahí en el chat de WhatsApp sí vi como que varios Había tenían como dudas. ciertas, sí, dudas. Entonces es como sobre eso mismo que quedé como confundida. Tranquila, Pero sí, ya tranquila que explicar, eso lo ya. expliqué y Ah, mañana yo listo. subo la grabación y la comparto por el grupo de WhatsApp para que pues de pronto aclare un poquito el proceso a las que tengan Ah, inquietudes. listo de una, profe. Entonces, tranqui, no se afane. Mil gracias. Quedo ahí pendiente entonces. Descansa, Dios la bendiga. Bueno, profe. Bueno, chao, igualmente. Chao. Hasta luego. Igual, chao. Bueno, vamos a organizar esto en limpio porque esto está...
Buenas noches. Buenas noches, Juan y Yair, ¿cómo Puede van? mirar con el número en el Fondo Nacional del Ahorro. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, ahí le escucho. Buenas noches, ¿en qué les puedo colaborar? Yair, Juan, ¿en qué les puedo ayudar? Profe, pues yo tengo como tres preguntitas. Bueno, la primera es que, pues haciendo el ejercicio que usted nos dejó, las 10 preguntas, eh, pues encontré como unas dificultades y quería de pronto como aclararlas, si usted me podría de pronto ayudar en este sentido. La primera fue en el punto, bueno, este se lo entendí, Sí. en el punto I. Pero Sí, perdóname un segundito, Yair, antes de darle la... Voy a compartir pantalla un momentico para mostrarle algo sin ánimo de incomodarlo ni nada. Ah, deme un segundo. Me avisa cuando vea mi pantalla, por favor. ahí la hago, profe. Eso. Creo, Jair, si lo que alcancé a entenderle, las preguntas que su merced me va a hacer corresponde a cálculo integral. Sí, señor. Eso. Resulta que en este momento, y su merced se da cuenta que estoy haciendo grabación, este espacio de las 6 a las 8 es de matemática básica de 6 a 7 y pensamiento de 7 a 8. Entonces, para que su merced tenga claridad, el EVAP de cálculo es a las 8. Ah, listo, profe. Qué bueno, Sí, discúlpeme. o sea, discúlpeme porque es que como esto está siendo grabado y yo lo tengo que subir allá en el espacio de matemática y pensamiento, entonces cuando ellos van a ver, ¿y esto de qué es? ¿De qué me están hablando? ¿Qué es eso de integrales? Eso no les corresponde a ellos. En ese momento estoy atendiendo inquietudes de matemática y de pensamiento. Cálculo lo hacemos Ah, a las listo. 8 con mucho gusto. Entonces ahorita me conecto a las 8. Muchas gracias. Qué pena. Bueno, tranquilo, tranquilo. Y Juan, cuénteme en qué le puedo colaborar. Sobre unos puntos en pensamiento lógico. Juan, ¿qué puntos tiene de dudas? Punto 6, 7 y 8 de la primera parte. Deme un segundo. O sea, los problemas. Sí, señora, aún no entiendo esos puntos. Ok, deme un segundito, ya le explico.
Juan, ya regresé, deme un segundito. Juan. Sí, señor profesor. Ok. ¿Está viendo mi pantalla, Juan? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar estos puntos aquí rápidamente. Aquí rápidamente. Entonces, el punto 7, el punto 6 dice que hay dos personajes, dos personas, uno llamado María y otro llamado Pedro, que discuten de quién fue el que más ha estudiado. María argumenta que estudió 7/12. Entonces vamos a poner aquí María estudió 7/12. Y el otro señor, Pedro, dice que estudió 3/5. Pedro, 3/5. ¿Listo? Por hora. Entonces, estos numeritos que estoy haciendo acá son números que tienen la estructura A sobre B. ¿Qué significa A sobre B? Que tienen un numerador y un denominador. En este caso, estos son números como racionales o fraccionarios cuando son positivos. Entonces, ¿usted qué puede hacer? Hay dos procesos para hacer esto. El primer proceso es que usted crea como si fuera una unidad, lo que nos enseñaron por allá en primaria, y para Pedro también crea una unidad igualitica, ¿cierto? Eso lo puede uno hacer, del mismo tamaño, la misma cosa. Pero el primer personaje, que es María, la unidad se divide cuantas veces diga el denominador. O sea, usted el primero lo divide en 12 pedazos, igualitos. Bueno, aquí estoy haciendo mal el ejercicio, ¿cierto? 12 pedazos igualitos. ¿Usted me entiende, cierto, Pedro? ¿Es cierto, Juan? Sí, señor. ¿Sí? ¿Y qué hago con esos 12 pedacitos? De esos 12 pedacitos, ¿qué es lo que se divide el denominador? ¿Cuántas cojo? Juan, 7, profesor. 7. Entonces usted coge 7, ¿cierto? Vamos a suponer que le da por aquí. 2, 4, 6, 7. Listo. Ahora, el otro señor tiene 3/5. ¿Qué significa eso? Que usted divide la unidad ya no en 12, sino en 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y de esos 5, usted coge 3 y va a mirar cuál es el que mayor seleccionó, cuál fue el que mayor estudió en este caso, por observación directa. ¿Soy claro, Juan? Sí, señor. Ahí ese punto ya no Esa se es una entiende. manera. ¿Cuál es la Ah, otra manera? La otra manera es que usted, entendiendo que racionales es una división, entonces usted coge 7 y lo divide entre 12 con calculadora. 7 dividido 12, lo hace como una división normal. 7 dividido entre 12 y mira cuánto le da el resultado. Y el otro lo hace 3 dividido 5 y mira cuánto le da. Y el número mayor, pues es el que más estudió. ¿Muy enredado? por el momento no. No, ¿cierto? Muy fácil. Ahora, segundo punto de los que me dice ahí. Pues el segundo ejercicio, ya el primero ya salió. El segundo dice lo siguiente. Otra persona Violeta, ¿sí? Una persona cualquiera llamada Violeta, tomó 2 cestos de leche en la mañana. Entendiendo el primer ejercicio, usted sabe que son 2 cestos en la mañana, pero en la tarde tomó 4 cestos, ¿sí? ¿Cómo hago para saber cuánto tomó en total? Pues yo cojo 2 cestos y los sumo en 4 cestos.
porque lo que tomó en la mañana lo suma con lo que tomó en la tarde. Y usted, pues sabe que esta es una suma de racionales homogéneos, ¿sí? Que hoy a las 6:00 pues entraron algunos y me preguntaron cómo era que se hacía esas sumas, ¿ok? O en el material de apoyo le dice cómo se hace esta suma y el resultado de esa suma, pues es el resultado de la pregunta que que le está diciendo el ejercicio, ¿cuánta leche toma en total Violeta? ¿Perfecto? El Sí, resultado señor. es importante, Juan, que lo deje como racional y que el resultado, si se puede simplificar, pues lo simplifique. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Ok. Y el último punto, mire que el último punto ya no son, ya, deme un segundo, por favor. Que este mouse a veces me molesta. El último punto ya no son números racionales, sino son números decimales, ¿cierto? Un número decimal sale de un número racional. O sea, todos los decimales salen de una radicación, digámoslo así, de una raíz, de un número fraccionario, por ejemplo. Entonces dice, 3 amigos salieron todos los fines de semana a andar en bicicleta. Fernando recorre 7.4 kilómetros. Entonces por acá usted pone Fernando. Fernando recorre 7.4 kilómetros. Listo. Marcelo recorre 2.6 más que Martín. Entonces necesito Marcelo saber cuánto recorre y Martín cuánto recorre. ¿Sí? Marcelo recorre 2 puntos más que Martín. Y Martín recorre 3.5 menos que Fernando. Vamos a sacar cómo hago para encontrar el dato de Martín. Si recorre 3.5 menos que Fernando. Pues cojo lo que recorre Fernando, que son 7.4, y le resto 3.5. Eso hago una resta de números racionales. Usted hace una resta y 7.4 le resta 3.5 y le va a dar el dato de Martín. O sea, esa respuesta que usted encuentre ahí es la respuesta de Martín. Entonces vamos a ponerle que ese es un resultado A. Se lo hace allá con operaciones de decimales. Y para saber Marcelo, pues Marcelo recorre 2.6 más que Martín. Entonces coge el resultado que sacó de Martín y le suma 2.6. Y cada uno pues le va a dar en kilómetros, porque es lo que recorre. La pregunta es ¿cuántos kilómetros recorre cada uno? Pues ese es el proceso para que usted saque el resultado por cada ciclista, en este caso, ¿no? Son Fernando, Marcelo y Martín. ¿Muy enredado, Juan? No, señor. No, señor, es muy fácil. Yo no dejo ejercicios tan complejos. Como dije, sobre las 6 de la tarde entraron varios estudiantes que me hicieron preguntas de otros puntos. Pues yo en ese momento le atiendo el ejercicio que su merced me pregunta porque sobre eso no me habían dicho. Sobre eso no me habían pedido declaración. Pero si tiene dudas sobre cómo se suman, cómo se hacen de pronto sumas de homogéneos, de heterogéneos, incluso hice por allá unos de aproximación, pues con mucho gusto lo expliqué a las 6. Mañana, yo creo que en horas de la mañana o más tarde de pronto, dejo la grabación para que todos los tengan presente. Perfecto, Juan. Sí, señor. Y, profe, una última pregunta. Señor. En los últimos puntos toca sacar las tablas de verdad y en cada, digamos, en las preguntas A, B, C y D, ¿puedo usar la tabla de la verdad para responder la pregunta o toca responder de acuerdo a lo que me están diciendo? Bueno, aquí el punto es consultar las tablas de verdad, disyunción, conjunción, condicional, incondicional. Eso las encuentra acá, ¿no? Pero en este punto, lo único que usted tiene que hacer es, mira la pregunta y marca cuál es la opción correcta. No es más. Solo es marcar, no tiene que hacer tabla de verdad ni nada.
Ok, profesor, muchas gracias. No se afane, Juan, tranquilo. Gracias, profe, por aclararme las dudas y que tenga buenas noches. Igualmente, Dios lo bendiga, chao.
Ok, bueno, siendo las 7:55, damos por terminado el espacio virtual de aprendizaje personalizado de las asignaturas Matemática Básica y Pensamiento Lógico Matemático. También en este grupo están cordialmente invitados los estudiantes de Pensamiento Crítico Analítico. Un fuerte abrazo para todos, feliz noche. Se despide el profe William. Gracias, profe, muy amable. Chao, Yadira, chao.